Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Gramática de la Lengua Española 2, en la que vamos a ver las oraciones compuestas por subordinación sustantiva de sujeto, pero nos vamos a centrar en dos tipos. Vamos a ver las subordinadas sustantivas de objeto directo, en primer lugar, y la idea es que en este video ejemplifiquemos el desarrollo que vimos en la videoclase anterior a través de el análisis sintáctico de las oraciones. Acá tenemos una que dice: mediante Twitter señalan que el martes se hará el anuncio oficial. Vemos que se trata de una oración que la podríamos vincular con los estilos de cita que se pueden utilizar y que tiene que ver con la cita indirecta, ¿sí? El estilo indirecto en el que aparece un verbo de denominación, que en este caso, o un verbo de decir, que en este caso es señalan. Va a aparecer además otro verbo que va a ser el que está incluido dentro de la proposición subordinada, que en este caso es hará. Y aparece el nexo que introduce esa cita indirecta acerca de lo que se dijo en Twitter. Entonces tenemos dos verbos, tenemos un nexo subordinante y podríamos reemplazar toda esta proposición que encabeza la proposición subordinada por el pronombre eso, el pronombre neutro, eso, también podría ser esto, y también podemos reemplazar por un sustantivo. Mediante Twitter señalan la novedad, por ejemplo. Entonces ya a partir de toda esta información podemos darnos cuenta que se trata de una oración compuesta, porque tiene más de dos verbos, por subordinación, porque aparece un nexo subordinante, pero además hacemos un salto de nivel porque esta misma estructura, esta misma porción de sintagma, desde mediante hasta el punto o hasta oficial, al mismo tiempo de que es una oración, es una proposición. Pero en este caso es imperfecta porque no hay un sujeto. ¿Quiénes son los que señalan? No está presente, ¿sí? No se ha generalizado de tal manera que desaparece a partir del uso de esta tercera persona del plural. Por lo tanto, es una proposición imperfecta impersonal y al no haber sujeto ni predicado, esta misma estructura va a cumplir la función de un sintagma verbal. O sea que hay un doble salto de nivel, como podemos observar. A continuación tenemos que identificar el núcleo de esta proposición principal, que es este verbo señalan que está en tercera persona del plural y que carece de sujeto. Mediante Twitter es un determinante de ese núcleo verbal y se ha conformado en forma de sintagma preposicional, porque su núcleo es una preposición, y la función es complemento circunstancial de medio o instrumento, mediante qué o con qué señalan, ¿no? A través de qué de Twitter. Bien, que el martes se hará el anuncio oficial, se trata de una proposición subordinada sustantiva de objeto directo, en este caso. Señalan eso. La acción de señalar recae sobre esta frase que es justamente la proposición subordinada, de manera directa. También hacemos en este nivel, hacemos la aclaración de que también se trata de una proposición imperfecta e impersonal. ¿Quién hará el anuncio oficial? No lo dice, ¿sí? Se ha borrado la persona de esta oración o el sujeto y acá hay un salto de nivel porque esta misma porción de sintagma, que es la proposición subordinada, es al mismo tiempo un sintagma verbal. Vamos allá a la primera parte de la oración, sigamos analizando en el nivel siguiente este sintagma preposicional. Mediante es
al mismo tiempo que núcleo, porque es una preposición, es el núcleo de este sintagma preposicional, es también el enlace, que va a enlazar ese predicado, ese sintagma verbal que no es predicado porque no tiene sujeto, ninguno de los dos, ni el de la proposición principal, ni el de la subordinada, pero acá lo que hace es enlazar el núcleo verbal con el término que es Twitter, que es un adyacente de término. Vamos a la proposición subordinada. Analicemos que acá aparece, encabezando esta proposición, un nexo subordinante. Como dijimos que era un sintagma verbal, es necesario marcar su núcleo, que en este caso es hará. El martes es un determinante, sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo, nos indica cuándo se hará el anuncio oficial. El anuncio oficial es sobre quien recae la acción del verbo de manera directa, por lo tanto es un adyacente, sintagma nominal de objeto directo. Y por último, el conflictivo se, que puede tener muchas funciones, pero acá es claro, porque al no haber un sujeto, al estar impersonal, no cabe duda de que se trata de un determinante índice de impersonalidad. Recuerden que la función de determinante es cuando aparece antes del núcleo y de adyacente cuando aparece posterior al núcleo. Veamos el último nivel. Martes es el núcleo del sintagma nominal complemento circunstancial de tiempo y él es un determinante modificador directo. Veamos el núcleo del adyacente sintagma nominal de objeto directo, que es anuncio. Él es un determinante modificador directo y oficial es un adyacente modificador directo. Bien, vamos a pasar a otro tipo de subordinadas, que son las subordinadas sustantivas de sujeto. Acá tenemos un ejemplo, me parece que todo está desordenado. Acá tenemos el verbo parece, está y el nexo que. Recuerden que es una conjunción y que como tal va a cumplir solamente la función de nexo subordinante. Entonces tenemos dos verbos, tenemos un nexo subordinante y esta porción, esta proposición podría ser reemplazada por eso o esa cosa que nos ayuda a confirmar si realmente se trata de una subordinada sustantiva de sujeto. Recuerden, y los envío al video anterior, recuerden que existen distintos mecanismos o estrategias para lograr saber si se trata de una subordinada sustantiva de sujeto, que muchas veces se confunde con la de objeto directo. Acá entonces aparece este verbo parece y el verbo está y aparece el nexo que. Entonces se trata de una oración compuesta por subordinación y hay un salto de nivel, como ya explicamos anteriormente, porque la misma frase es al mismo tiempo oración y proposición. Veamos cómo está compuesta esta proposición en el nivel siguiente. Me parece es un sintagma verbal predicado y que todo está desordenado. Esa cosa parece a mí, podríamos decir. Entonces se trata de la proposición subordinada sustantiva de sujeto, que al mismo tiempo es una proposición perfecta. En el nivel siguiente analizamos el núcleo del sintagma verbal predicado de la proposición principal, que es parece, y me, que equivale a mí, sería un determinante objeto indirecto. La acción del verbo recae de manera indirecta sobre la primera persona, en este caso, parece a mí. Vemos que en este nivel la proposición subordinada sustantiva de sujeto está encabezada por esta conjunción que cumple la función de nexo subordinante solamente. Y dentro de esta
proposición perfecta, que es la subordinada sustantiva, vemos que hay un sujeto y un predicado. ¿Qué cosa está desordenada o qué es lo que está desordenado? Todo es el sujeto y está desordenado es el sintagma verbal predicado. Está es el núcleo verbal y desordenado, recuerden, ser, estar, parecer, semejar, son verbos copulativos que exigen un predicativo obligatorio a continuación en una oración. Por lo tanto, desordenado es un adyacente predicativo obligatorio. Vamos a otro tipo de subordinadas, sustantivas de sujeto con infinitivo. Vamos a tomar este ejemplo porque se trata de una oración que es diferente a las que venimos viendo. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Me encanta vivir cerca del centro. Acá en apariencia aparece un solo verbo conjugado, que es encanta, pero aparece un verbo no conjugado, un verboide infinitivo, que es vivir. Por lo tanto, y no aparece ningún nexo encabezando esta proposición, pero es una proposición imperfecta, vivir cerca del centro. Entonces, la podríamos reemplazar por me encanta eso, me encanta esa cosa. Y ahí podríamos darnos cuenta que, por ejemplo, si yo digo me encanta vivir cerca del centro y estar cerca de tu casa, ya tendría que cambiar los sustantivos y pluralizarlos. Entonces, y al hacer eso, debería cambiar también el número del verbo. Me encantan esas cosas, vivir cerca del centro y estar cerca de tu casa. Entonces, ahí, mediante esa estrategia, nos damos cuenta que si esta proposición coincide en número con el verbo, se trata de la función de sujeto, porque es el sujeto el que siempre coincide, concuerda en número con el núcleo verbal. Tenemos entonces una oración compuesta por subordinación. Hay un salto de nivel porque esta misma estructura cumple la función de proposición perfecta. Me encanta es un sintagma verbal predicado. Y vivir cerca del centro es aquello que me encanta, esa cosa que me encanta. Entonces, es la proposición subordinada sustantiva con función de sujeto, pero es una proposición imperfecta porque el verbo no se ha formalizado, el verbo no está flexionado en ninguna persona, por lo tanto está imperfecta y no va a tener sujeto ni predicado. Por lo tanto hay un salto de nivel también y esta misma estructura equivale al sintagma verbal. Vamos al sintagma verbal predicado de la proposición perfecta, cuyo núcleo es encanta. Y me, nuevamente como en la oración anterior, es un determinante objeto indirecto. Ahora vayamos a la proposición subordinada sustantiva de sujeto, que a diferencia de la que acabamos de ver, esta no tiene nexo subordinante. Directamente la analizamos a partir de su núcleo verbal, que es vivir. Cerca del centro es un adyacente sintagma adverbial, porque cerca es el núcleo de este sintagma y es un adverbio, y cumple la función de complemento circunstancial del lugar. Me encanta vivir allí. En el nivel siguiente, cerca es el núcleo y del centro es un adyacente sintagma preposicional, modificador indirecto del adverbio cerca. Es núcleo de este sintagma preposicional y al mismo tiempo es enlace. Enlaza el término, que es centro, adyacente término, con el núcleo del sintagma anterior, que es cerca. Esto ha sido todo por hoy. Espero que con estos ejemplos vayamos aclarando la manera como se realiza el análisis sintáctico. Y bueno, los espero en la próxima videoclase, donde vamos a ver el otro tipo de oración, de aposición, de término y de predicativo obligatorio. Hasta pronto, nos vemos, que estén muy bien.